Estamos en modo sínodo, hoy martes santo, y los jóvenes también tienen un lugar muy especial en la vida de la iglesia. Compartimos para ustedes la reflexión, la misericordia de Dios. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Hoy les voy a hablar sobre la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Jesús a lo largo de su vida nos explica qué es la misericordia mediante sus actos, mediante sus vivencias y sus parábolas. Pero para ser más puntual, se las voy a explicar en la parábola del buen samaritano, que ya muchos conocemos. Estaba un experto en la ley y le pregunta a Jesús, o maestro, ¿qué es lo que debemos de hacer? Jesús le contesta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, para explicarle de una mejor manera, le dice, ahí va una persona por el desierto y es vista por unos ladrones y lo empiezan a golpear y lo dejan casi muerto en medio del desierto. Pasa un sacerdote, lo ve y hace caso omiso, pues se pasa de largo. Pasa otra persona y hace lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa el samaritano? El samaritano se baja de donde estaba transportándose, lo cura con vino y con aceite, lo carga en su caballo y lo lleva hasta un lugar donde lo curan. Le da 2 monedas de plata a la persona que lo va a curar, y así con esto le dice, si necesita más dinero o algo, yo de regreso te lo paso. Jesús le pregunta al maestro que le cuestionaba sobre esto, ¿tú quién crees que haya sido misericordioso? Obviamente el que se bajó, el buen samaritano. Entonces dice, haz esto como el buen samaritano y serás misericordioso. ¿Cómo podemos en nuestra calidad de jóvenes ser como el buen samaritano y misericordiosos? Podemos hacerlo al ver un amigo que necesita un consejo, al ver un amigo que haya caído en desgracia y ver la manera de cómo poder ayudarlo. En estos tiempos, en la actualidad que vivimos, pasamos de largo la vida, pasamos de largo vamos caminando, vemos a alguien que está en desgracia y hacemos caso omiso, porque obviamente es más sencillo hacer caso omiso, es más fácil no involucrarse en los problemas de los demás. Esto es una manera light, una manera superficial de ver la vida. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a interesarnos en lo que le pasa al prójimo? ¿Qué pasa cuando empezamos a ver las necesidades que están pasando nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, en nuestra propia familia? Es lo que debemos de empezar a hacer como jóvenes y empezar a ver esta parábola o llevarla a cabo del buen samaritano. Porque realmente es lo que necesitamos como jóvenes. En la actualidad somos mayoría de los jóvenes. Somos jóvenes que somos en mayoría en la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que tenemos en nuestras manos el poder de cambiar esta realidad tan oscura que estamos viviendo ahorita. Tanto suicidio que estamos viendo. Y a veces muchos de esos suicidios son porque personas jóvenes prójimos no encuentran ese confort, no encuentran ese consejo, no encuentran esa salida, porque pues como una enfermedad se te cierran las puertas. Hay veces que también personas pasan sin comer. Hay muchas cosas que podemos hacer como jóvenes y nosotros tenemos el poder, porque somos mayoría en esta sociedad, en esta actualidad. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama, pero de una manera como Jesús la enseñó. El que ama no peca, el que ama piensa en los demás, el que ama siempre busca la manera de ayudar. Entonces debemos de empezar a ser ese tipo de jóvenes que se rete a sí mismo y que diga, hoy voy a hacer una buena acción, o que no nos vayamos a dormir, que no nos acostemos y digamos, hoy no hice mi buena acción. Que todos los días tengamos esa acción y que, o no solamente una, que sean varias,
que sea 1, 2 o 3, de la medida que nosotros podamos. Pero podemos ayudar y podemos ser empáticos con demás jóvenes, podemos ser empáticos, podemos ser ver por los demás. Realmente la sociedad necesita mucho de nosotros los jóvenes, y nosotros debemos apoyarnos poco a poco, joven a joven, en la escuela, si alguien necesita un consejo. Eso es ahí donde podemos ser misericordiosos, ser empáticos, y veremos un cambio pues, gradual. Pero si empezamos a cambiar nosotros como jóvenes, va a empezar a cambiar la sociedad. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Somos parte del pueblo que busca